Buenos días, vamos a dar inicio. Estemos de pie, vamos a alabar al Señor. Les recordamos de silenciar sus celulares, por favor. Gracias te damos, Señor, por este día que nos has dado para alegrarnos y gozarnos en ti, en tu presencia. Gracias te damos por atraernos a tu casa. Gracias, Señor, porque tú nos atraes. Gracias, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre en este día y rogamos que tú estés con nosotros. Visítanos. Muévete entre nosotros con libertad, Espíritu Santo. Muévete, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, mas con tu Santo Espíritu. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, mas con tu Santo Espíritu. Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, mas con tu Santo Espíritu. Su nombre es Jesús, Jesús, no más llanto habrá. Ha sanado al quebrantado, al cautivo ha liberado, Él ha ganado nuestra libertad. Su nombre es Jesús, Jesús, no más llanto habrá. Ha sanado al quebrantado, al cautivo ha liberado, Él ha ganado nuestra libertad. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Y yo le yo le alabaré, yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré. diciendo gloria a Dios. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Y yo le alabaré,
has vencido a la muerte en victoria, roto las cadenas de la esclavitud, has quitado toda angustia de mi corazón. destruiste la afrenta de tu pueblo. Tú eres mi Dios, mi esperanza está en ti. Tú eres mi Dios, yo te exaltaré, me gozaré, me alegraré en ti, oh Dios de mi salvación. Tú eres mi Dios, mi esperanza está en ti. Tú eres mi Dios, yo te exaltaré, me gozaré, me alegraré en ti, oh Dios de mi salvación. La salvación es de nuestro Dios, del que está sentado sobre su trono, y al Cordero de Dios toda la gloria, sabiduría, honor y todo
de tinieblas a tu gloriosa luz, nos limpiaste y aceptaste en tu gran amor, y por toda la eternidad alzaremos nuestra voz, adorando al Rey y Señor, y a ti cantamos gloria, y a ti cantamos gloria, y a ti cantamos gloria a nuestro Rey, gloria al Cordero de Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti, Dios, el más grande y digno de alabar. Me ayudas al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor, pues solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti, Dios, el más grande y digno de alabar. Me ayudas al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor, pues solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi
Yo soy escudo para los que permanecen debajo de mis alas, dice el Señor. Yo protejo a aquellos que permanecen bajo la sombra del Omnipotente, aquellos que permanecen bajo mi voluntad y que son guiados por esa nube, la nube de mi presencia. No son aquellos que andan en sus propios caminos, haciendo su propia voluntad, sino que yo guardo a aquellos que permanecen debajo de mis alas, dice el Señor. Hay mucha tierra que poseer aún. Así dice el Señor, levántate y esfuérzate y sé valiente, porque yo te capacitaré para adiestrar tus puños para la guerra. Yo te daré la victoria, dice el Señor, sobre tus adversarios por su nombre, y no serán más contra ti. Gracias, Señor, por estar aquí. Gracias por hablarnos. Gracias, Señor. Rogamos que tú continúes hablándonos a través de tu palabra. Abre las Escrituras para nosotros, Señor. Y ayúdanos a tener un corazón abierto y dispuesto para ti. Por favor, Señor. Y también te damos gracias por tu provisión. Gracias porque todo lo que hemos recibido viene de ti, Señor. Tú eres el dueño del oro, de la plata, de las finanzas, de todas las cosas, Señor. Queremos entregarte los diezmos y ofrendas. Bendícelos y bendice también a aquel que da con un corazón generoso, Señor, y con alegría, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. No hay Dios tan grande como tú. No hay Dios tan grande como tú.
asiento, hermanos. Buen día, los niños pueden salir a su clase. Todos son bienvenidos a esta casa, pero recordemos que también hay una casa espiritual en los cielos, donde reside el Padre en Sión celestial. Y también esa casa nos espera a cada uno de nosotros. El título de esta prédica es Traspasada es su gloria, y quiero iniciar con una pregunta. ¿Qué sucederá en nuestras vidas en esta tierra si la presencia de Dios se aparta de nosotros? ¿Acaso solo llegaremos a tener nombre de que vivimos y estaremos muertos? Amados, tenemos que considerar cada decisión, cada paso, cada plan, cada proyecto. Las Escrituras nos revelan que cómo la desobediencia a sus mandamientos nos conducen a la pérdida de la presencia de Dios y de su misericordia. En la siguiente lectura bíblica se sitúa en el contexto de la derrota de Israel contra los filisteos, donde el arca de Jehová es capturada y donde Ofni, Finés y el sacerdote Elí mueren por su corrupción. Leamos a continuación 1 Samuel capítulo 4 versos 19 al 22 y nos dice: y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Y dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Al exclamar: traspasada es la gloria de Israel, la nuera de Elí enmarca el dolor por la pérdida de la presencia de Dios dentro de su pueblo. Este lamento nos hace recordar una gran verdad, que el pecado rompe nuestra comunión con Dios. Pero, ¿qué exactamente significa es traspasada su gloria? La frase traspasada es su gloria proviene del hebreo Icabod, que significa sin gloria o la gloria se ha ido. En el Antiguo Testamento
la gloria de Dios habitaba en el arca del pacto y representaba su presencia dentro del pueblo del Señor. Cuando los filisteos robaron o tomaron el arca, la gloria de Dios no solo dejó a su pueblo, sino que marcó un juicio definitivo por la constante desobediencia, no solo de los líderes religiosos, sino también de su pueblo. Esta verdad no solo produce un gran lamento en nuestro corazón, porque podemos ver a través de esta historia bíblica que la relación de pacto se rompe. Una relación de pacto se rompe. En Primera de Samuel, capítulo 2, verso 30, nos dice cómo Dios se arrepintió del pacto que Dios había hecho a Elí y a su descendencia. En Primera de Samuel, capítulo 2, verso 30, nos dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. El pacto que Dios había establecido con Elí y su descendencia acabó por su pecado, y no solo afectó su vida, la de su familia, sino la de toda su descendencia. La nuera de Elí, antes de morir, nombra a su hijo Icabod, que significa la gloria se ha ido, para mostrarnos que la desobediencia trae consecuencias espirituales reales. Este caso nos invita a reflexionar sobre nuestra vida espiritual, sobre nuestra fidelidad a Dios, y nos hace ver que su gloria, su presencia, no se puede dar por sentada cuando hay rebelión, hay maldad, hay pecado en nuestro corazón. Veamos otro ejemplo en la vida de un hombre donde también la presencia de Dios se fue de su vida: la vida de Sansón. El verdadero peligro del ser humano no está afuera, sino dentro de sí mismo, en la incapacidad que tenemos cada uno de nosotros para elegir para nuestro propio bien. En Jueces capítulo 16, verso 20, nos dice: y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Dios había dejado a Sansón y él no se dio cuenta. Las decisiones que Sansón tomaba parecía que no tenían consecuencias aparentes. Se hizo tan insensible a la presencia de Dios y creía que el Señor estaba con él. No se dio cuenta en qué momento exacto la presencia de Dios lo abandonó. Se la pasaba brincando el cerco espiritual que Dios había puesto sobre su vida, estirando a cada día los límites espirituales, y lo sorprendente es que le fue bien durante muchos años. Aparentemente era muy bendecido y bendecía al pueblo de Dios.
Leamos lo que dice en Jueces capítulo 16, versos del 1 al 3. Jueces 16, del 1 al 3. En esta ocasión, después de haber pecado, con el poder del Espíritu de Dios, arrancó con sus dos pilares la puerta principal de una ciudad llamada Gaza. Sansón se acostumbró tanto a fluir, a ser usado por Dios sin sufrir ninguna consecuencia por su pecado. Él aprendió a moverse en los beneficios del poder del Espíritu de Dios, pero estaba completamente apartado del dador de la unción. Este hombre nos demuestra que es posible ser usado por Dios, pero esto no significa que seamos aprobados por el Señor. La presencia de Dios en nuestra vida es real cuando somos fieles, cuando caminamos en santidad, pero podemos perder su presencia. Dios nos puede abandonar y es por eso, amados, que debemos cuidar con toda diligencia que Dios permanezca en nuestras vidas. En Isaías capítulo 66, verso 2, nos dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. En el contexto original en hebreo de Isaías 66, verso 2, la palabra traducida como miraré es Nabat. En la concordancia en Strong corresponde este término al código H5027 y tiene un significado muy profundo. No es precisamente un simple parpadeo o una mirada casual, significa mirar fijamente, con atención, considerar profundamente o contemplar con sumo agrado. Es lo que pasa cuando Dios nos mira y somos fieles, santos y apartados. Dios mira con agrado a aquel que tiembla ante su presencia, aquel que sabe dar el lugar, la preeminencia a Dios en sus vidas. Pero ¿por qué Dios se retira? ¿Por qué Dios aparta su presencia de nuestras vidas? ¿Por el orgullo? ¿Por la falta de interés en buscarlo? ¿Por la autosuficiencia? ¿Por el pecado? ¿Por el deseo de este mundo? Hablemos ahora de el apóstol Pablo y demás. Otro ejemplo donde vemos cómo nosotros podemos decidir si continuamos buscando al Señor y la presencia de Dios puede ser con nosotros, o si decidimos apartarnos a sabiendas de que Dios también nos abandonará. En 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 10, nos dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Demas, cuando inició su servicio al Señor, era fiel y lleno del Espíritu Santo, pero en algún momento el apóstol Pablo notó que el celo por las cosas santas de Dios disminuían. Empezó a ver a Demas que era
le gustaba lo fácil, la comodidad y a renegar del trabajo misionero. Incluso él llegó a sentir miedo por ser cristiano y terminó por abandonar al apóstol Pablo cuando más él le necesitaba. A Demas se le hizo atractivo el mundo y como en el área ministerial no tenía las comodidades que él esperaba, puso sus ojos en los placeres terrenales, en las vanidades ilusorias de este mundo. Su mala decisión le llevó a apartarse de los caminos de Dios y a perder su presencia. En las Sagradas Escrituras no volvemos a ver a Demas. Terminó fuera de los caminos del Señor. En el Salmo capítulo 28, verso 1, nos dice: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desatiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. El salmista dice: Señor, no me dejes en mis caminos de pecado y vuelva yo a ser como los que descienden al infierno, muertos, separados de la gloria eterna. Un muerto viviente, alguien caminando en esta tierra, pero sin la presencia de Dios. Aun cuando seamos prosperados y aparentemente triunfemos en esta tierra, pero sin la presencia de Dios y sin la oportunidad para el arrepentimiento. Por eso el salmista dice: para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Aun cuando en nuestras vidas se presentan tiempos de separación, muchas veces son motivadas por nuestros intereses y no por la voluntad de Dios, en las áreas de la preparación, en la elección de la familia, en lo laboral y aún en lo ministerial. Del mismo modo, nuestras amistades también definen si Dios permanecerá con nosotros o se apartará, ya que las compañías corrompen las buenas costumbres, moldean nuestra forma de pensar y nuestras acciones. Y si elegimos amigos o personas que practican el pecado, poco a poco imitaremos sus actos y terminaremos fuera de los caminos de la fe. Ahora hablemos de algunos hombres y mujeres que decidieron bien por la misericordia de Dios y su presencia no se apartó de sus vidas. Moisés, en Éxodo capítulo 33, verso 15, nos dice: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Dios lo levantó como un gran líder, como el libertador de Israel en medio de su cautividad, y llegó el tiempo que Dios le dijo: sal a la tierra que fluye leche y miel. Pero este fue su clamor: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y este debe ser nuestro clamor en cada decisión que vayamos a tomar. No debemos mirar nuestras conveniencias y aún debemos ahondar
para ver en nuestro corazón cuáles son nuestras intenciones al tomar tal decisión. Porque ellas influyen en nuestra eternidad. Y cuando perdemos la sensibilidad de la presencia de Dios, así como Sansón, que no se dio cuenta cuándo o en qué momento su presencia se fue de su vida, así como Sansón, también nosotros terminaremos apartados de sus caminos. Debemos clamar, amados, por saber su voluntad y porque su presencia no se aparte de nosotros. Hablemos un poco de Abraham, ya hagamos un poco de historia. Abraham y Lot, en Génesis capítulo 12, verso 1, nos dice que el Señor dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Y en Génesis capítulo 12, verso 4, Abraham obedece al mandato del Señor, pero no sale solo. Su sobrino Lot salió con él. En el camino a la tierra de la promesa, Abraham y Lot fueron prosperados con muchos bienes, tanto que tenían muchos pastores y ganados y tiendas, etc. Y empezaron a contender los pastores. Y en Génesis capítulo 13, verso 8 al 13 nos dice: entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Las Escrituras son claras y nos dice que Lot fue cegado por la codicia de su corazón. Y a pesar de saber que no le correspondía elegir primero, él eligió la mejor parte a sus ojos. Lot no actuó bien, fue atraído por las riquezas. Mas, sin embargo, veamos cómo continuó la vida de Abraham. En Génesis capítulo 13, verso 18 nos dice: Abraham, pues, removiendo su tienda, quitando su tienda del lugar donde estaba plantada, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar. Lo contrario de Lot. Él empezó a disfrutar de las riquezas del mundo. Y Abraham no quedó pobre, pero vemos que Abraham, al ser humilde, al mostrar esta actitud, él continuó acercándose a Dios, edificando altares para encontrarse con Él y seguir disfrutando de su presencia. Quiero hablarles de algo, de una historia conmovedora.
Muchas veces he predicado de esto, pero me sigue conmoviendo la actitud de estas mujeres. Hablemos de Noemí, Ruth y Orfa, las moabitas. Nuestras decisiones nos impulsarán a continuar buscando del Señor. ¿Amamos su presencia? ¿Nos interesa su presencia? El Señor conoce nuestros corazones. Ruth capítulo 1, verso 1, nos dice que hubo hambre en la tierra y Elimelech decidió emigrar con su familia y llegó a morar en Moab, un lugar pagano. En Ruth capítulo 1, verso 3 nos dice que Elimelech, pasados los años, muere. En Ruth 1:4, Malón y Kelión se casan con mujeres moabitas. Y también pasado el tiempo, en Ruth capítulo 1, verso 5, nos dice que Malón y Kelión mueren. Noemí se queda desamparada y se quedan viudas Ruth y Orfa. En el capítulo 1 de Ruth, en el verso 7, nos dice que Noemí se llega a enterar que Dios está visitando a su pueblo y eso le trae gran esperanza, porque aún estaba en Moab y se levantó y decidió emprender su viaje de retorno. Y claro, con ellas Ruth y Orfa. Pero vemos que en Ruth 1:7 ellos emprenden su viaje de regreso a Belén de Judá. En Ruth capítulo 1, verso 11, al darse cuenta y tal vez reaccionar, Noemí, que ya era vieja, ya habían pasado los años y no tenía la oportunidad de volver a procrear para que sus nueras nuevamente volvieran a casarse y tener descendencia. Ella reaccionó. Tal vez ya llevaban avanzado el camino y les dijo: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Ella le dio esa opción a sus dos nueras de quedarse en su tierra, diciéndoles: vuélvanse a su casa. En Ruth capítulo 1, versos 14 al 15 nos dice: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Realmente, hermanos, el haber emigrado de la casa de pan de Belén no fue una bendición para Noemí. Y ahora muerto su marido y sus dos hijos, y con la carga de dos nueras, y ellas también estaban sufriendo por su separación. Y dice en este verso que ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra y se dio la media vuelta. No tarda ni perezosa regresó a su pueblo. Mas Ruth dice en esta parte que se quedó con ella. Pero al ver que Ruth no reaccionaba como ella quería, dice en el verso 15, y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Qué palabras, ¿verdad? Tan duras. Parecieran que fueran una bendición, pero algo estaba enmascarado. Le dijo, y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Como Dios nos da a cada uno de nosotros la decisión, la capacidad de decidir si continuamos en sus caminos
o nos apartamos. Pero veamos lo que Ruth respondió a su suegra. En Ruth capítulo 1, verso 16 nos dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. ¡Qué gloriosa exclamación! No me ruegues que te deje. Ruth le dijo a Noemí, no quiero apartarme de ti. Si me aparto de ti, la presencia de Dios también se apartará de mí. Me ha ido tan bien contigo que quiero conocer más a tu Dios. Orfa regresó a su pueblo, pero la determinación de Ruth influyó para que fuera injertada dentro del pueblo de Israel y llegara a formar parte del linaje que dio a luz la vida de Cristo. Una mujer moabita, una mujer inmunda, una mujer que no le correspondía estar dentro del pueblo del Señor, pero por sus buenas decisiones, por su arrepentimiento genuino, calificó para formar parte de la descendencia de Cristo. Hay una situación moral muy importante en las Sagradas Escrituras y lo podemos ver en el libro de Deuteronomio cuando se nos habla de la esclavitud. En el Antiguo Testamento esto funcionaba más como una servidumbre por deudas, era algo temporal. Un israelita necesitado podía venderse para trabajar por 6 años. Y él sabía que al séptimo debía de salir libre y con bienes. En Deuteronomio capítulo 15, verso 12 al 14 nos dice, si se vendiera a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era, de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiese bendecido. Lo concerniente a esta ley era que a los 6 años tenían que ser puestos en libertad y que los despidieran con muchos bienes. Recordemos que las decisiones no deben de ser guiadas por nuestros intereses y debemos de escudriñar profundamente los motivos de nuestro corazón. El esclavo podía salir libre y financieramente le iba a ir bien, pues nos dicen las escrituras, le abastecerás liberalmente. No le iba a dar contadas las cosas, no le iba a dar una oveja, le iba a dar mucho más. No solo en ese aspecto, en muchas cosas iba a ser bendecido, pero decía que financieramente no le iba a ir mal, pero él podía decir a su amo que le permitiera quedarse para ser esclavo de él para siempre. En Deuteronomio capítulo 15, versos 16 al 17, nos dice, si él te dijere, no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa, será tu esclavo para siempre. Qué hermoso, ¿verdad? Alguien que se vende por una necesidad urgente, pero que termina amando tanto a esa familia
Y llegando el tiempo de su libertad, Él decide quedarse por amor. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros también en la cruz. Él podía quedar libre, pero por obediencia y por amor a su Padre, decidió, como dicen estos versos, ser horadado, para que a través del derramamiento de su sangre nosotros pudiéramos alcanzar la libertad que necesitamos por la esclavitud de nuestros pecados. Hablando de Jesús y de sus discípulos, hemos leído y escuchado que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. Él les decía: yo soy la resurrección y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y la gente estaba expectante, principalmente todos aquellos que querían atraparle para llevarlo a la muerte. No hay otro camino. Él les decía: yo soy el camino al Padre. Si me han visto a mí, decía el Señor, han visto al Padre. Si me han conocido a mí, han conocido al Padre. Todo esto, estos mensajes traían una revolución en el pensamiento de cada judío, de cada israelita. Y llegó el momento de decirles algo más fuerte. En Juan capítulo 6, verso 54, les dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Tal vez muchos empezaron a tener esos malos pensamientos. Esto es una abominación. Esto es algo inmundo. No lo podemos aceptar. Es una falsa doctrina. Es algo terrible. Es un espíritu inmundo que se está moviendo dentro de nosotros. Traía una gran revolución en el pensamiento del hombre. Y empezaron a cavilar en su fe. Empezaron a tener pensamientos de apartarse de los caminos del Señor. Surgió la idea de no seguir más a Jesús. Y nos dice en San Juan 6:60, en Juan 6:60, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Les pareció duro el mensaje, la verdad, cuando muchos habían escuchado que todo lo que Jesús hacía y decía no era de Él, sino que todo provenía del Padre. En Juan 6, 66 al 67, Juan capítulo 6, versos 66 al 67, nos dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús no solo le preguntó a Pedro, sino también
a los demás discípulos, quieren irse, quieren abandonar mis caminos. Pero Pedro le respondió: ¿a quién iré? A veces pensamos que nuestros caminos y decisiones son los correctos, pero cuando examinamos a detalle nuestros motivos, nos damos cuenta que están equivocados y nos lleva a reconocer que no hay más a quien acudir, sino solo a Dios. Por eso Pedro exclamó y dijo: escojo quedarme contigo. Realmente, Pedro no era un hombre perfecto, y vemos en las Sagradas Escrituras que falló fatalmente cuando negó a Cristo. Muchos le decían: ¿tú eres uno de ellos? No, es que tú hablas como ellos. No, yo no pertenezco a ellos. Tú eres de Jesús. Y maldecía. Pero cuando Pedro tuvo la oportunidad de ser libre, de regresar con su esposa, con sus hijos, a su tierra, él no lo hizo. Él decidió quedarse con su maestro, con su Señor. Y esto, amados, su decisión permitió que Dios siguiera obrando, transformando su corazón. Muchas veces nosotros llegamos a pensar en alejarnos de los caminos de Dios, pero debemos preguntarnos: ¿tenemos a alguien mejor que a Dios? ¿Tenemos a quien acudir que nos dé vida eterna? Alejarnos de la presencia de Dios es una mala decisión que nos llevará a apartarnos de la vida eterna. Por eso debemos de exclamar como el apóstol: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Amados, podemos pensar que la vida cristiana es dura, que somos muy o exageradamente probados en todas las áreas de nuestra vida. Y tal vez como Demas podamos llegar a pensar que no nos va bien, que esperábamos algo mejor. Y aun cuando estamos inmersos en muchas áreas ministeriales, no tenemos los bienes que quisiéramos. No somos tan bendecidos. Y empezamos a poner nuestros ojos en las cosas de esta tierra. Y poco a poco nos iremos apartando de los caminos del Señor. Y cuando nos demos cuenta, así como a Sansón le pasó, no sabremos en qué punto la presencia de Dios se apartó de nosotros. Si nos ha ido bien con el Señor, podemos decidir ser fieles y quedarnos con Él para siempre. Pero debe de pasar lo que leímos en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 15, versos 16 al 17. Si Él te dijere: no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo,
Entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. Si decidimos quedarnos con el Señor, porque nos ha ido bien, porque como Ruth anhelamos seguir experimentando su presencia y conocerlo más, el Señor tiene que horadar nuestro oído para poder escuchar su verdad. Y su verdad nos haga completamente libres para seguirlo buscando. Oremos que el Señor obre en nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú has puesto tus ojos sobre nosotros y al atraernos a tus caminos, nos has dado la esperanza de ser conformados a ti, de revelarte a nosotros, Señor, y poder experimentar tu presencia. Y te damos gracias, Señor, porque experimentamos tu perdón. Nos ha ido bien contigo porque hemos sido libres, Señor, de muchos espíritus que aquejaban nuestra vida. Nos ha ido bien porque tú nos has prosperado en el área espiritual y a muchos en otras cosas, Señor. Nos ha ido bien contigo porque podemos disfrutar de la presencia de tu Espíritu entre nosotros, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque así como dijo Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, no tenemos a quién acudir, solo a ti, solo tú, Señor, que puedes darnos la vida eterna y la gracia, Señor, para calificar, para terminar contigo en la eternidad. Gracias te damos, Señor. Síguenos atrayendo y obra en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor. Amén.